En el capítulo de hoy, la verdad es que vamos a hablar de temas tan apasionantes como la IA generativa, que esto dices, bueno, otro podcast igual. Bueno, entrar y veréis cómo vinculamos las 4 Es, es decir, el esfuerzo, la excelencia, la ética y la educación. Educación para liderar. Y esto vinculado con inteligencia artificial. Seguro que en no todos los podcasts encontraréis esa misma línea. Con esto, yo creo que ya tenemos mucho para que nos veamos dentro. Bienvenidos al nuevo capítulo de Ecos de Liderazgo. Como siempre, como es tradición, me hace mucha ilusión nuestro invitado de hoy, Antonio Serrano Acitores. Y la verdad es que Antonio ahora nos contará, porque tiene una carrera profesional apasionante y le queda mucho por delante, porque es un hombre bastante joven, por supuesto. Compartimos quinta, yo creo que somos los dos del 80. Del 80, buena bodega. Buena bodega de los dos. Una añada. Guañada, así que nos queda todavía mucha vida por delante. Lo que pasa es que ha sido mi cumpleaños muy reciente y tengo esto todavía, ese estrés del cambio de dígito. Esto pasa, yo también, yo soy del 30 de diciembre, o sea que vamos, acabo de coger las dos sillas, ¿no? El 4-4, acabo de cogerlo ahora, pero vamos, muchísimas gracias por la invitación, Manuel. Nada, a ti por venir. Y ahora nos cuenta él, pero el doctor en Derecho Mercantil, más de 17 años dando clase o más. O más, ya me pierdo, ya son más de 20 años dando 20 clases. años Sí. dando clase, la Rey Juan Carlos, colaboras con el MIT, con Harvard, tienes tu propio despacho de abogados, a su vez has emprendido distintas iniciativas y grandes empresas, consejero de varias empresas, acaba de lanzar su nueva editorial, hoy tenemos su libro que salió publicado ayer, o sea que, y como soy un tío transparente, ya sabéis, pues todavía no me lo he leído, pero voy a ello. Pues te lo agradezco. A ver, es normal que no te lo hayas podido leer porque han empezado a llegar los primeros ejemplares ayer, o sea que sin problema. Sin problema. Ya me dirás qué te parece. Ya te diré. Y por supuesto, en nuestra newsletter saldrá también, oye, porque tiene muy buena pinta y al final todo lo que sea herramientas para liderar talento y cultivarlo, que es lo que buscamos, y tiene pinta de que aquí podemos cultivar muchas cosas. Pues yo espero que sí. La verdad es que es un libro que me ha hecho mucha ilusión sacarlo y quiero que sea una serie. Es decir, vamos a ir sacando más libros con el ánimo de motivar y que la gente abandone la mediocridad. Es decir, al final lo que busca es que digas que sí, pero vamos a sacar algunos sobre oratoria y alguno más sobre gestión patrimonial. O sea que la idea es que a lo largo del año salgan varios más. O sea que ya te iré diciendo para que los puedas leer. No, pues yo encantado, nos lo vamos apuntando. Entonces, para ir centrándonos, sí que nos interesaría que nos contaras un poco, Antonio, porque claro, es que tu carrera ha tocado muchos palos, como ese estudiante de Derecho se apasiona por la IA, ¿no? Sé que son muchos años, pero haciéndolo de una manera más esquemática, ¿cómo hacemos esa evolución? A ver, pasa lo siguiente. El derecho me viene porque en mi familia, pues mi abuelo era abogado, mi padre es abogado, mis tíos son abogados, mis hermanos son abogados. Debemos tener algún gen recesivo por ahí, ¿no? Ahí entonces era predecible. Ahí era predecible, ¿no? Lo que ocurre es que desde bien pequeñito me interesé muchísimo por la tecnología. Yo aprendí a programar con 12 años y a partir de entonces siempre he utilizado las herramientas tecnológicas para tenerlas muy a mano, ¿no? Eso me ha permitido tocar un montón de campos, desde temas como el metaverso hasta montar empresas vinculadas a tecnología y educación, y ahora efectivamente muy enfocado a todo el tema de la inteligencia artificial, porque es un auténtico cambio de paradigma, ¿no? Entonces, esto es lo que te permite al final es precisamente poder estar tocando distintos campos, ¿no? Que era un poco lo que me preguntabas, ¿no? El tocar distintos campos, ¿a qué se debe? A que soy un cotilla, que soy bastante inquieto y luego porque creo que ayuda a diferenciarte. O sea, yo creo que tú que trabajas todo el tema de gestión del cambio y personas, yo soy partidario de los perfiles distintos. Porque hoy en día o eres distinto o eres barato, ¿no? O eres distinto o eres sustituible. Y mira, ya que estamos en la parte, pues como tú dices, de la educación, al final por tus manos han pasado muchos alumnos. Cuando quieres ayudarles, que seguro que siempre es el caso, ¿cómo les ayudas a ser distintos? ¿O qué tiene de diferente tus clases? Pues, a ver, hago algunos ejercicios que lo que pretenden es provocarles. A ver, por mis manos, efectivamente, habrán pasado más ya de 20.000 alumnos. 20.000 alumnos. Sí, entre colegios, los niños, cuando trabajaba con el tema de los niños, la universidad, las escuelas de negocio, más luego formaciones online. O sea, al final pasan muchas personas por mis manos y la verdad es que me siento muy orgulloso de haber ayudado a cambiar algunos de ellos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, por ejemplo, cuando doy clases en los másteres de acceso a la abogacía. Vale. El primer día yo busco provocarles, ¿no? Lo primero que les digo es, a ver, levantad la mano todos aquellos que habéis estudiado Derecho. Claro, levantad la mano todos, pues están en un máster de acceso a la abogacía, ¿no? Lo siguiente que les digo es, oye, levantad la mano los que habéis hecho ya un doble grado, ¿no? Y ya el 80, el 90% de los que hacen Derecho o hacen un doble grado o están fuera del mercado, ¿no? Lo siguiente que les digo es, bueno, ¿cuántos de vosotros, aunque mintáis un poco en el currículum, vais a señalar que habláis inglés nivel alto medio, ¿no? Y escrito y oral?
ya todos levantan la mano, ¿no? Y les digo, y bueno, ¿y cuántos de vosotros metéis también en el currículum que manejáis el paquete Office a nivel usuario, ¿no? Entonces, claro, todos levantan la mano, ¿no? Entonces le digo, ¿entonces en qué sois distintos? Porque yo os veo, o una empresa como la tuya, ¿no? Dices, ¿por qué os voy a fichar? ¿En qué sois distintos? Porque os veo y no sois muy distintos de los que vinieron el año pasado, ni muy distintos de los que vayan a venir el año próximo. Entonces, ahí es donde yo creo muchísimo en la intersección entre disciplinas. Creo que puede haber un océano azul cuando tocas distintas disciplinas, que es un poco mi caso. Mi vida es una mezcla de disciplinas. Yo me he dedicado a muchas cosas a lo largo de mi vida, incluso dentro de las distintas ramas he tocado muchos temas, porque sí, soy doctor en Derecho Mercantil, pero doy clases de Derecho Administrativo y de Constitucional y no me importa tocar distintas facetas. Me gusta mucho el concepto de polímata, ¿no? Aquel que es capaz de dominar distintas ramas, donde a lo mejor no eres el número 1 en ninguna, pero eres un 2 o un 3 en muchas de ellas, y eso te da una visión horizontal 360, que lo que te permite es precisamente ver toda la panorámica y ver las distintas oportunidades de negocio. Luego miras con el especialista, ¿no? Sí. Pero esa parte a mí me encanta. Eso es lo que a mí me ha permitido pues estar con los 3 gorros que yo suelo decir que tengo, ¿no? Que es el de abogado, el de profesor y el de empresario. Todo esto vinculado con educación y tecnología, pues es un cóctel que te permite tocar muchos palos. Nada más, es un tridente que a día de hoy, ya por sí solo, mucha gente marca la diferencia. Entonces, ¿cómo consigues ese equilibrio? O cómo te diría yo, al final, tu capacidad propia de liderazgo es crítica, porque al final te metes en muchos fregados, sí. Mal dicho, sí. Cómo cada uno de ellos te ha ayudado a alimentar esa capacidad de liderazgo. ¿Sabes? Y precisamente el libro va de todo esto, ¿no? El Learn to Say Yes, el aprende a decir que sí. Generalmente lo que nos están intentando enseñar ahora a todos es no, aprende a decir no. Por supuesto no se trata de decir que sí a todo, pero cuando tú dices que sí a campos en los que a lo mejor no estás tan cómodo, te abres a nuevas oportunidades, te abres a conocer gente distinta. Es decir, yo he acabado muy cansado de estar rodeado solo de abogados. Ya. Entonces, no porque no sean interesantes, sino porque sí. Me gusta tratar otros temas, ¿no? Me pasa igual si solo hablo de educación o si solo hablo de empresa. A mí me gusta ir conociendo distintas cosas. Entonces, cuando tú te abres al sí, la verdad es que se genera una red muy, muy importante. Conoces perfiles que te complementan, perfiles que te pueden ayudar, nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de inversión, nuevas oportunidades de hablar en público. En fin, al final se genera, es un poco como el interés compuesto del networking. Es decir, esto lo que te permite es conocer a muchísima gente y estar en muchos sitios. También creo que estamos en el mejor momento para poder hacer esto. ¿Por qué? Gracias a la tecnología. Es decir, antes hablábamos de inteligencia artificial, yo ahora trabajo con inteligencia artificial el 90% de mi tiempo. Es decir, me permite... yo he aumentado mi productividad por 15. Siempre he sido una persona muy, muy, muy productiva, pero ahora habría como 15 Antonios. Mi mujer dice que eso es insoportable, como te puedes imaginar. Es un reto para tu matrimonio. Pero es un reto para mi matrimonio. De hecho, por contarte una anécdota, yo tengo un clon de mi voz en inglés que hice. Entonces, mi mujer entra una noche en casa, que venía pues, de trabajar, y me oye en el despacho hablando conmigo mismo en inglés. Y me dice, ¿y eso qué es? Digo, no, que he generado un clon y estoy entrenándolo. Y me dice, mira, 2 como tú, no. 2 como tú, no. Entonces, pero bromas aparte, a mí la inteligencia artificial me permite hacer las cosas muchísimo más rápido. O sea, proyectos que yo antes tardaba 3, 6 meses, hacerlos en 2 días. Informes que he tenido que preparar, newsletters, correos electrónicos e incluso borradores de contratos, por supuesto siempre con una supervisión humana final, me permiten, una velocidad y una capacidad que esto antes no te permite. Es verdad que no estoy hablando del usuario común o estándar de inteligencia artificial. El hecho de haber hecho programación te permite hacer cosas, claro, crearte tus pequeños programas, pero que esto va a ser necesario para todas las profesiones. Entonces, claro, el poder decir que sí, yo antes decía que sí cuando no tenía tiempo y no tenía a lo mejor esas herramientas, ahora con herramientas tan potentes como un ChatGPT, un Claude, pero un Midjourney o cualquiera de las distintas herramientas que van saliendo cada día, es que te convierten en absolutamente exponencial. Ahora vamos a entrar en tu libro, pero que has abierto una beta, además como sabes que esto es una conversación y me encantado de que entre ahora. ¿Cómo sería para ti el buen uso de la IA? O sea, porque evidentemente es como todo, ¿no? Vivimos una sociedad una dicotomía constante de o todo o nada, ahora nos domina el mundo, ahora no. O sea, ¿cómo la afrontas tú? ¿Cómo invitas también a la gente que se está metiendo ahora? También para alguien que nos esté escuchando que todavía no lo ha tocado, porque hay gente que te dirá seguro levantará la mano en una conferencia y no la ha tocado, y ahora ya el 25 toca. ¿Por dónde tendría que entrar? Y luego ya nos vamos al usuario medio y luego experto. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a día de hoy es una herramienta. Es una herramienta.
y la herramienta tiene que estar al servicio del ser humano, ¿vale? No es un fin en sí mismo. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que al trabajar con inteligencia artificial, la dignidad del ser humano debe estar en el centro. Y esto también es muy, muy importante. Por lo tanto, debemos desarrollar herramientas de IA confiables donde se priorice la protección de derechos fundamentales como la privacidad, la seguridad. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. A partir de ahí, claro, hay un debate enorme de IA sí, IA no. Imagínate en el mundo universitario. Ya me imagino que... O sea, en el mundo universitario, muchísima gente... A ver, hay sectores que son muy conservadores. Entonces, mira, el mundo del derecho es muy conservador. El mundo de la profesión, de los profesores también suele ser muy, muy conservador, sorprendentemente, porque tendría que ser todo lo contrario. Pero yo he tenido grandes debates en la universidad. Yo además soy el coordinador de digitalización de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Rey Juan Carlos. Y he tenido grandes debates de, no, si esto es plagio, si no es plagio, si esto... Porque claro, eso hay muchísimo debate jurídico también y tal. Pero esto es que o tienes IA o estás fuera. O sea, esto va a ser así. Eso para empezar. Hay algunos ejemplos. Vamos a ver, pensemos lo siguiente. Primera revolución industrial, telares mecánicos y máquinas de vapor. Y aparecen los luditas, que con palos y piedras lo que hacen es atacar a esas máquinas porque les van a quitar sus puestos de trabajo. Entonces, sí que es cierto que si uno analiza la historia, hay que tener presente la historia. La primera revolución industrial empieza con los luditas y acaba con el manifiesto comunista, porque se genera una cierta diferencia de clases entre capital y trabajo, ¿vale? Y la IA puede generar algo parecido. Es decir, al final puede generar los que tienen acceso a estas tecnologías y las dominan y los que no. Y eso, entonces, ya hay neoluditas, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de que es bueno conocer la historia, lo que hay que hacer es formarse en competencias digitales y en manejar herramientas de IA. Con la gran ventaja, además, de que la IA generativa no exige el conocimiento de grandes... No exige programación, por ejemplo. Si lo conoces mejor, pero no exige programación. Son herramientas de no-code o low-code. Entonces, la IA, para mí, sí o sí. Este debate, pues mira, hay una publicación, creo que es en el Washington Post. No sé bien si es en el año 66 o en el año 68, ¿vale? Porque la publicación está muy difusa la letra. O sea, la tengo delante en la cabeza, pero no se ve bien. Incluso hay gente que dice que puede ser el 88, yo creo que ya es muy tarde, donde profesores de matemáticas se manifestaban contra el uso de la calculadora. Sí, esto lo he visto. Entonces, y ya te digo que la fecha no la sé bien, no porque no me acuerde, sino porque no se ve bien en la imagen. Pero no puedes parar la innovación. Entonces, lo que tienes que trabajar probablemente son en otras habilidades. Lo que tienes que ver es cómo potenciar lo que eres con una herramienta como la inteligencia artificial. Es decir, a mí me han dado un juguete maravilloso. Es decir, todo lo que antes hacía como podía, ahora incrementa mis capacidades. Entonces, esto de la IA va a quitar el trabajo, que es una de las grandes preguntas, y aquí por ser polémico, voy a decir varias cosas. La primera, a mí no para de darme curro. O sea, a mí o sea, yo conferencias, clases, formación, temas de prompting, estoy enseñando además en todas las disciplinas, a todos los sectores, desde arquitectos, médicos, estoy enseñando a la gente a manejar IA generativa y cómo sacar lo mejor de ella, ¿no? Vale, eso por una parte. Ahora bien, ¿la IA va a quitar puestos de trabajo? Sin ninguna duda. Y aunque el Foro Económico Mundial diga que se van a crear, se van a destruir 80, no sé, las cifras no sé si son exactas, pero 87 millones de puestos de trabajo y se van a crear 120 millones, perfecto. Pero va a haber gente que sufra por la pérdida de puestos de trabajo. Porque pasa una cosa muy importante, y es que cuando se genera un gap entre la innovación y la educación, y esto está ocurriendo ahora mismo, pues hay sufrimiento social. Hay un sufrimiento social. Entonces, quien no esté en estas herramientas de inteligencia artificial o en las siguientes herramientas que vengan, desde la computación cuántica hasta los chips, quien no esté en todas estas cuestiones, y me da igual que seas médico, abogado, arquitecto, me da igual casi cualquier profesión, se puede quedar fuera. Porque todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. Todo. No, totalmente. Entonces, lo que tienes que ver es que aquí hay una gran oportunidad, porque cosas que antes a lo mejor tardabas muchísimo tiempo en hacer, ahora las haces en muchísimo menos tiempo, y eso puede significar dos cosas. Una, o tienes más tiempo para ti, para tu familia, para conciliar, o facturas más. Es decir, tienes que hacer ese análisis. Pero también se está diciendo mucho, y yo lo comento en algunas de mis charlas, dices, no, la IA no te va a quitar el trabajo, es cierto, te lo va a quitar aquel profesional con tus mismas características que sepa manejar la IA mejor que tú. Eso es cierto. Pero, dicho eso, no hay que poner paños calientes. Se va a sufrir. Se va a sufrir. Bueno, todo proceso de cambio... Claro, se va a sufrir y hay que adaptarse. Y aquí es donde los procesos de reskilling y upskilling entran en juego, donde ver en qué competencias hay que formarse. Y hoy en día es un sí o sí las competencias digitales.
sí o sí. Y además con el lifelong learning, es decir, para toda la vida. Porque claro, tú hoy dominas ChatGPT o la que sea y mañana te sacan el siguiente modelo con 3 características nuevas. Esto a mí me pasó. Sí, estás fuera. Estás fuera. O sea, a mí me pasó una cosa muy curiosa, estando en el top en el último momento que sabía todo de inteligencia artificial, durante 15 días me tengo que encerrar para sacar la oposición a profesor titular en la universidad y durante 15 días me centro en la oposición. Y cuando salgo de la oposición, recién salido, me pide una profesora, oye, ¿no te importa organizar dentro de 2 días una charla sobre ella? Digo, ni sin problemas. Claro. Esto lo tengo hecho hace... Pero claro, yo me las vuelvo a preparar. Y habían cambiado en esos 15 días el modelo, las técnicas, habían cambiado muchísimas cosas en 15 días, ¿no? Entonces, me había desfasado en 15 días. Entonces, también pasa una cosa. Nadie va a llegar a dominar absolutamente todas las herramientas. Es decir, habrá algunos que sepamos más de, a lo mejor, de prompting de texto, otros más de imagen, otros más de música. Sí que es bueno tener ser capaz de manejarlas todas, dominar alguna bien, pero ser capaz de manejar otras. O sea, yo no soy el mayor experto en prompting de imagen, pero hago unas imágenes bastante potentes. Entonces, ¿que va a haber un fotógrafo que tiene que hacerlo mejor? Claro que sí. Es que el fotógrafo lo que tiene que hacer es dominar ese tipo de prompting. Pero que yo me manejo, lo que te decía antes, no para ser el número 1, pero para ser un 2 o un 3 y cumplir el expediente, sin ninguna duda. Porque mejor hecho que perfecto. Y alguien que, claro, te esté escuchando, entonces ya lo has convencido. Entonces esa persona que nos está escuchando ahora dice, venga, va, el 25 es mi año, ya tengo que meterme aquí porque voy tarde, porque vas tarde. Sí, vas tarde. Vas tarde. Pero para no asustarle más, o asustarla más. ¿Por dónde empieza? O sea, pero muy pragmático, muy práctico. O sea, ¿qué tiene que coger? Porque todo le suena a chino. Todo le suena a chino. A ver, lo que decías, ¿no? O sea, el mejor día para empezar fue ayer, el segundo mejor es hoy. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, yo empezaría por una herramienta bastante estándar y bastante potente, que es entender bien lo que es ChatGPT. Porque da muchísimas funcionalidades, tiene muchísimas capacidades, tiene un ecosistema bastante potente y a mí es el que más me gusta de las distintas herramientas. Por supuesto, trabajo con todas, pero a día de hoy es la que más me gusta. ¿Esto cómo se hace? A ver, hoy en día el acceso al conocimiento es lo más sencillo que hay. Además es gratis, la opción más básica. Sí, la opción la más básica es gratis. En la propia la propia OpenAI tiene algunas instrucciones básicas en la propia página web. Pero esto basta con cogerse algún youtuber bueno que te explica cuestiones muy, muy básicas. Yo hay 2 a los que sigo y a los que admiro. Uno de ellos además es amigo. Uno es Xavier Mitjana, que hace cosas fantásticas, y otro es John Hernández. Pero es que además ahora mismo hay una cierta inflación de cursos de inteligencia artificial y másteres de inteligencia artificial de todas las escuelas de negocio. Pero vamos, pero que es que me da igual, que es que me puedo meter en un Udemy o en un Coursera. Y al final, si es que cuando hablamos de educación, la gran ventaja es que a día de hoy tú puedes combinar la formación formal, colegios, universidades, escuelas de negocio, con la formación no formal y la informal, incluyendo eso desde un curso en Coursera, un vídeo de YouTube, o que te leas un libro o un blog o escuches este podcast, que es lo que tienen que hacer todos. Entonces, al final, de esto es de lo que se trata. Hoy en día estamos en el mejor momento para educarnos. Tenemos acceso a toda la información. No solo eso, yo utilizo muchas veces la propia herramienta de IA para formarme. Es decir, claro que hay que comprobar lo que se llaman las alucinaciones, porque a veces se le va un poco el trueno y te puede mentir y tal, pero tiene un gran conocimiento de muchísimas materias. Es decir, por hacer una pequeña evolución, y tú y yo que lo hemos vivido haciendo trabajos para el colegio, para mí, ¿cómo ha pasado esto? Esto ha pasado de ser los tomos de la enciclopedia Larousse que teníamos en casa y que hacíamos los trabajos mirándolos, pasabas de ahí a la Encarta en CDs, donde ya empezabas a tener, de ahí pasas a la Wikipedia y el siguiente paso es Google y este es el siguiente que es tener a ChatGPT. Bueno, yo el tema del brainstorming ahora mismo, a día de hoy, me gusta más a veces incluso, no siempre, que luego me va a matar el equipo, con ChatGPT, que a veces con un grupo de personas, porque lo puedo dirigir mucho más y además me va rascando cosas que yo no se me ocurría. Y que te va conociendo. Y que me va conociendo, que ese es el tema. De hecho, creo que ya lo comenté en algún otro capítulo, de cultivar talento, que es un poco de nuestra enseñanza de W, fue una conversación con ChatGPT. O sea, porque a mí no me gustaba hablar de retener talento y empezamos, le fui preguntando, esto no me gusta, y pim pom, y de repente me digo, ¿qué te parece cultivar talento? Me gusta. Y ahí, vamos, si lo estás manejando, hay un parámetro, un hiperparámetro en ChatGPT que es muy interesante, que es el de la temperatura. Tú, si le metes temperatura entre 0 y 2, en 0 va a ser muy, muy estricto, muy académico, pero ponle temperatura 2, saca ideas muy locas. O sea, para hacer brainstorming, el hiperparámetro de temperatura es maravilloso. Es súper potente. Entonces tú le dices, quiero que seas lo más creativo, temperatura 2.
Entonces te puedes sacar, algunas veces son locuras, Sí. pero bueno, puedes ir midiendo ahí el hiperparámetro. Bueno, pero de esas alucinaciones Claro. sanas, porque en otras épocas Exacto. la gente se drogaba. Totalmente. En vez de Aquí no- utilizar el SD, Justo. utilizas el hiperparámetro de temperatura. Justo, Y ya sí, está. sí. Sí. Perfecto. Y ahora sí vamos a un usuario bueno, ya hemos hablado con el que no se había metido en esto, pero el que ya está, tampoco te digo que sea el más avanzado, pero es un usuario medio, todavía no te digo avanzado, para que tampoco se venga arriba y no se relaje, que es la recomendación que tú le harías a ese usuario para que vaya a más. Formación continua. O sea, formación continua. Aquí además, esto también, antes hablábamos del tema del efecto del interés compuesto, ¿no? Que es, al final Einstein decía que era una de las mayores fuerzas del universo. Pues aquí igual, es la formación constante, cada día, las mejoras del 1% de las que se habla, ¿no? La metodología Kaizen también, en el que se habla en un momento determinado. ¿No? Al final, de poquitos en pocos, es lo de un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Entonces, al final, tú lo que tienes que hacer es formarte, y cada día un poco, y dedicar 10 minutos, oye, me voy a mirarme 2 prompts que han sacado, estar suscrito a alguna newsletter de temas de IA, ver las noticias, si de hecho Google, yo Google en Chrome en el teléfono, como ya me conoce, porque al final, efectivamente, cuando tú vas dando tus datos gratis, el producto eres tú, ¿no? Entonces te va conociendo. A mí Google ya me sugiere todos los días, yo abro, entonces sabe las cosas que me gustan. Claro. Entonces me va sugiriendo siempre temas de IA, temas de inmobiliario, temas de empresa. Y entonces ir viendo las noticias que hay y luego estar muy pendiente a las novedades de los modelos y las cosas que van saliendo. Teniendo en cuenta, eso sí, que con el tema del periodismo hay que tener mucho cuidado porque trabaja mucho el clickbait. Entonces hay que ir filtrando. Para eso esos dos youtubers que te he comentado en español funcionan si muy, son muy bien. capaces de seguir de una manera constante, van a subir su nivel. Exacto, seguro, ¿no? sin ninguna duda. Luego, insisto, hay luego formaciones muy, muy buenas. Yo estoy ahora mismo formando en muchísimas escuelas, dirijo incluso varios programas de prompting en distintas escuelas, y uno de los proyectos que probablemente desarrollemos en el año 2025 con una empresa con la que estoy pues colaborando, que se llama Logix, que es una boutique de IA generativa, pues probablemente saquemos una academia de IA, tanto para, digamos, desarrolladores como para aplicada de negocio, por decirlo de alguna manera, para cualquier usuario en un momento determinado, ¿no? Y ahora que abres esa vía, el futuro, desde el punto de vista académico, ¿dónde lo ves tú vinculado a esta parte de la tecnología e incluso de la propia educación? Porque es verdad que muchas veces, yo que te hablo desde la parte del match laboral, y una de nuestras reclamaciones muchas veces es al mundo académico, oye, que a veces aquí a veces el gap viene ya de serie, desgraciadamente, que ¿cómo lo ves tú? Pues mira, teniendo en cuenta que, en mi opinión, para manejar la incertidumbre y el cambio, lo que necesitas es precisamente trabajar con la educación. De hecho, yo, una de las cosas que comento muchas veces en mis charlas y alumnos es, frente a la incertidumbre, yo trabajo con 4 Es. La primera es el esfuerzo, es decir, las cosas que valen cuestan, te gusten o no te gustan. La segunda es la excelencia, y la excelencia básicamente consiste en hacer las cosas cada día un poco mejor. La tercera es la ética, y la ética aquí la entiendo desde un punto de vista de un doble parámetro, desde la ética kantiana, ¿no? De obra de tal manera que tu comportamiento pueda ser considerado una máxima de comportamiento universal, a la ética tal y como la definía Victoria Camps, que ella decía que era un ejercicio reflexivo de la libertad. Y todas esas 3 Es la agrupo en una cuarta, que es la educación. ¿Por qué? Porque educar es sinónimo de liderar. Desde un punto de vista etimológico, educar en latín es guiar, y to lead en inglés también es guiar. Por lo tanto, creo que la educación es la clave. Ahora bien, analicemos el sistema educativo. Bueno, pues es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre. Sí han sido capaces de desarrollar algunas habilidades que en nuestra época a lo mejor no eran tan potentes. Es decir, los niños sí que vienen con mejores idiomas, vienen con mejor inglés, aunque bueno, tú desde pequeño, igual que yo, hemos estado con el tema del inglés, pero los niños sí que vienen, yo lo noto, yo doy clases en universidad pública y doy en los grados bilingües, y me vienen chavales que vienen de colegios concertados, incluso públicos, con buen nivel de inglés. Ahora bien, a nivel de determinados conocimientos generales son un auténtico desastre. Ya. Entonces, el sistema educativo no absorbe adecuadamente ni siquiera todas estas tecnologías, porque muchas veces ni le dota de los medios. Es decir, yo, una vez más, hablándote de la universidad pública, y siendo la universidad pública un ascensor social, y esto es una cosa importante que tiene que hacer la universidad pública, lo que es lamentable es la falta de recursos con las que dotan los políticos a algo tan importante como la educación. Entonces, no es solo que el sistema, ¿por qué no absorbe todo esto? Porque no tiene medios. Es que la educación se hace con dinero. Entonces,
yo que no soy un firme defensor de lo que es el Estado, de hecho yo me cargaría el Estado casi para todo, es decir, yo voy a ser políticamente incorrecto, pero Me siento liberal, ¿no? No, pero yo soy pero yo siendo un liberal, muy liberal, sí que creo que el Estado tiene que estar para algunas cosas fundamentales. O sea, para mí tiene que estar para todo lo que es la seguridad, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad, el orden público. Tiene que estar para temas de sanidad, ya lo hemos visto en la pandemia. Tiene que estar, por supuesto, en temas de educación. Y tiene que estar en invertir en investigación, innovación, desarrollo, que ahí es donde entra toda la parte de la tecnología. Si el Estado hace eso, esas 4 funciones, el resto la sociedad civil lo resuelve. Entonces, en tema de educación hay mucho por hacer. Entonces, lo que hay que hacer es ser capaces, y sí que creo que para esto es ser capaces de generar nuestras propias mallas personales de aprendizaje. Es decir, más allá de, tienes lo que hablábamos antes de combinación de educación formal, informal y no formal, ¿no? Tú tienes que ir al colegio o tienes que ir a la universidad, pero me suscribo al canal de alguno de los que yo te he dicho y además me apunto a un curso de Udemy, de lo que sea, y me leo un libro sobre, sobre inversión. Porque, insisto, una vez más en estos perfiles que te hablaba yo de polímatas, ¿no? O estos que son multidisciplinares, todo lo que vas tratando de otras materias te acaba siendo útil. Creo en los especialistas para muy pocas cosas. Claro que quiero que me opere el mejor cirujano de corazón que haya, ¿no? Pero para determinadas otras cosas yo lo que quiero es alguien que se maneje muy bien en distintos campos. Yo quiero gente que tenga esa capacidad de moverse con tranquilidad o que sepa afrontar la incertidumbre en situaciones distintas teniendo herramientas distintas. No, muy interesante. Y además creo que lo podemos hilar con tu libro, porque yo no quiero que me pase como en otros programas del pasado. Yo venía a hablar de mi libro. Sí. Él no lo sabía que venía a hablar. Yo no sabía que venía, no sabía hablar de bien. su libro, pero ya que está aquí puedo hablar de su libro. Sí. Danos pinceladas clave donde, otra vez, pues hilándolo con lo que estábamos hablando, que puede, pues esa parte de formación, educación, cómo puede crecer ese individuo con tu libro. Pues a ver, este libro, insisto, busca también un poco ser polémico, porque la tendencia ahora mismo es, ¿no? Tienes que aprender a organizar tu tiempo, a ser capaz de conciliar tu vida personal con la profesional, tienes que ir diciendo que no a muchas cosas. Entonces, se ha quedado en la sociedad la idea de ir diciendo que no a muchas cosas. Y a mí me ha ido muy bien diciendo que sí a muchas cosas. Es decir, insisto en que no se trata de decir que sí absolutamente a todo. Aquí hay que hacer un análisis de qué puede ser interesante, qué no. Hay cosas a las que no debes decir que sí por temas éticos. Es decir, que al final lo que pasa es que yo que siempre me he movido, y es una de las cosas, incluso hablándolo contigo, yo uno de los grandes problemas que he tenido a lo largo de mi vida es que es muy difícil de definir mi perfil. ¿No? No lo he tenido claro. O sea, nadie sabe. O sea, tú le preguntas a algunas personas y te dirán, no, Antonio es un muy buen abogado. Y no digo que no lo sea. No, Antonio es un muy buen profesor. No, Antonio es un inversor en inmuebles. No, Antonio de lo que sabe es de inteligencia artificial. Es que todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Sí, sí. La gente muchas veces no se ve capaz de estar dominando distintos campos en paralelo. Y mi experiencia, esto es como cuando empiezas a hacer malabares, que tú empiezas con una bola, luego con 2, con 3, se va incrementando la dificultad, pero cuando ya llevas 5, incorporar una sexta, una séptima, una octava, es ir cuestión de, bueno, pues de ser más eficiente. Entonces, mi experiencia a lo largo de mi vida es que diciendo que sí a muchísimas cosas, a muchísimos proyectos, muchos no han salido, porque al final también es verdad, el que sea cazador, pues para cazar perdices a lo mejor tienes que disparar a muchas. Entonces, para que al final salga un proyecto, tú tienes que decir que sí a 100. Entonces, en el ínterin aprendes de todo eso, ¿no? Y luego te sorprende la vida. Yo he habido proyectos y cosas que he hecho y estudios que he realizado que la gente me decía, ¿pero para qué haces eso, Antonio? Y yo les decía, no lo sé, porque me apetece, simplemente, y que luego me ha servido. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando mi mujer estaba trabajando en el Ministerio de Defensa, le piden que se meta en un máster de protocolo para temas de con organizaciones de temas del ministro, de reuniones internacionales y tal, y que supiera temas. Y ella se dejó los 2 primeros temas en la mesilla de noche de casa. Y yo lo vi, cogí, y como me gusta mucho leer, me empecé a leer los 2 primeros capítulos y digo, oye, qué interesante es esto. Digo, oye, llama a la escuela y diles, por favor, que me matriculen, que te hagan un descuento, porque, oye, ya somos 2 y tal, que te hagan un descuento y que me matriculo. Dice, no, pero si ya llevamos un mes y pico, diles que yo me pongo al día enseguida y tal. Y efectivamente me apunté. Claro, me apunté, hice el máster, y además mi propia mujer me decía, ¿pero y para qué? Bueno, pues 3 años más tarde, de repente
me traigo una delegación de Shenzhen, el Silicon Valley chino, aquí a Madrid para organizar un congreso, un evento bastante grande con, pues no sé si había 500 empresas entre españolas y chinas tecnológicas. Entonces lo monto de la mano también del Ayuntamiento de Alcobendas, de Telefónica, en fin, lo monto con varias empresas, el Santander y tal. Entonces de repente dicen, no, que hay que organizar el protocolo, ¿quién se encarga de diseñar y tal? Y dije, yo. Esto de di que sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabía hacerlo. Es decir, pude coordinar las banderas, los traductores, entonces, sin problema. Luego sí, la charla y todo. Entonces, al final, todo conocimiento sirve. O sea, cuando la gente está estudiando, leyendo, todo en algún momento determinado te sirve para algo. Todo sirve. Porque luego, además, te sirve para ver esas oportunidades. Lo que hablábamos antes de... Yo creo que hay muchísimas oportunidades en las fronteras entre profesiones. Un abogado solo a lo mejor no la ve, pero un abogado que sabe de marketing digital sí que ve ahí una oportunidad. Por supuesto, analizando los riesgos legales, pero también, oye, es que a lo mejor aquí podemos meter un tema de cookies, veamos cómo es la normativa. Es decir, puedes hablar distintos idiomas. Yo al final muchas veces lo que digo también es que soy un traductor entre profesiones, porque me puedo sentar con un ingeniero para que le explique a un abogado lo que tiene que hacer en un texto normativo, pero me puedo sentar con uno de marketing o con un profesor. Entonces, hay cosas de las que no sé, no te quiero engañar. Claro. O sea, a mí me metes en algún tema de, yo qué sé, de química orgánica y no tengo ni idea de química orgánica. Pero, y aquí es donde la inteligencia artificial juega un papel bastante importante, temas en los que yo a lo mejor antes no me atrevería, ahora con un asistente de inteligencia artificial, y siempre y cuando no afecte a temas de seguridad o de salud, porque me parecería soy capaz de... Temeridad. Sí, me parecería una temeridad, pero en muchos otros campos en los que a lo mejor me siento razonablemente cómodo gracias a la inteligencia artificial, porque me da la formación que necesito de la mano, unido a los conocimientos que tienes, puedes hacer cosas verdaderamente sorprendentes. No, lo comparto. Aquí la clave, y nosotros que nos dedicamos a conectar talento y cultivarlo, es un reto para el que es capaz de tener ese polímero que tú haces, pero el riesgo que tiene, porque lo hemos visto también con profesionales que pierdan el foco y acaban siendo una peonza. Entonces, ¿cómo ayudas tú a alguien a poner el norte? Pero tú tienes tu norte muy claro. Y además es un norte que evoluciona, es decir, que al final es disfrutar el camino y no obsesionarte con el destino. Pero hay que tener un destino. Hay que tener un destino. Entonces, en tu polímero tú pones distintas opciones, pero va orientado. Y esto no todo el mundo lo sabe hacer. No lo saben hacer. Si no empieza a rotar. ¿Cómo aconsejas a alguien que ahora mismo esté tomando notas de todo y de, vale, Antoni, ¿qué me meto ahora? ¿Me pongo a hacer medicina mientras termino un tema de dicción? Es verdad que yo he disfrutado mucho del camino. Yo te cuento, y yo creo que eso es un tema... O sea, yo soy un tío muy raro, quiero decir que de cara a los que nos escuchen, creo que es importante saber que no pretendo ser ni ejemplo de nada y que soy un tío muy raro. Que me he ido muy bien precisamente siendo raro, pero que también he sufrido mucho siendo raro, porque no he sido fácil de definir, porque igual que te manejas muy bien en esos sectores, también acabas siendo considerado un outsider de todos. Sí. Porque mucha gente lo que no cree es que eres capaz de manejar todas esas habilidades y hacerlas razonablemente bien. Piensan que a lo mejor estás en modo peonza, ¿no? Entonces, yo lo que hago siempre cuando quiero ir a por algo es que escribo el objetivo que quiero cumplir. Entonces, el objetivo que quiero cumplir, a partir de ahí yo diseño una estrategia. Diseño una estrategia y escribo la estrategia. Es decir, ahora con el tema de la editorial, ¿no? Con el tema de la editorial yo me he propuesto que... Sí, porque esta es su editorial propia. Sí, además sí, está, vamos a hacer de todo un poco. Entonces, bueno, pues el tema que me he propuesto es que todos los meses saquemos 4 libros. Como no tenías nada que hacer. ¿Sabes? ¿Cómo diseñamos? A ver, tengo la suerte que está mi mujer ahí también empujando, pero ¿esto cómo lo diseñas? Bueno, es que ahora tengo una herramienta a la que le puedo pedir que me ayude a diseñar la estrategia. Yo le doy los parámetros, le doy el contexto, le doy las ideas, le digo lo que quiero hacer. Entonces, este es un libro que he preparado yo, pero tenemos a varios autores, algunos bajo seudónimo, otros que nos están mandando los ejemplares. Estamos a 14 de enero, me parece que es, y ya tenemos 4 libros en el mercado, porque lo que hemos hecho es, hemos sacado uno de no ficción, que fue el primero con el que inauguramos la editorial. Ha funcionado tan bien que lo hemos traducido al inglés y al francés. Entonces ya tenemos 3. Y ahora está el mío, que es el 4. El inglés y el francés, ¿qué tardamos en traducirlo? Tardamos un día en traducirlo, creando un pequeño GPT en ChatGPT y metiéndole algo de código, y luego revisamos la traducción. La revisión de esos libros solo tuvo un error, o sea, si son 180 páginas del libro este de ficción para adolescentes, de 180 páginas solo tuvo un error, que es que se comió un párrafo de 2 líneas. Claro.
Y en la versión inglesa, pero en francés. estás diciendo una cosa bastante interesante, que es que, y para reforzar lo que decías, Sí. es una herramienta, es decir, es un apoyo, o sea, no es definitivo, sigue No. siendo el medio, no es el fin, digo, porque hay veces que la gente Tiene- se pierde. y tiene que haber una supervisión humana siempre. Por eso, pero por es el riesgo a importante las recalcar alucinaciones. esto, o sea, y eso es Sí. lo definitivo para luego tener Sí, empleo sí, mañana. Claro, pero al final es que es eso. Es una herramienta, es un asistente. El término que utiliza Microsoft está muy bien tirado, el de copiloto. Sí, está muy bien. O sea, es un copiloto. Esto es un copiloto. Que ya veremos más adelante, porque aquí hay una serie de riesgos y hay una serie de preocupaciones de si esto llega al momento de la singularidad tecnológica, momento Terminator, en el que la máquina, o el momento Matrix, la máquina adquiere conciencia y consciencia y decide a lo mejor acabar con la humanidad. Bueno, no sé si. Bueno, ya veremos, ¿no? Quiero decir que no hay prisa. Por el momento es una herramienta, y es una herramienta fascinante. Y es una herramienta que va a marcar la diferencia. En esto Harari, cuando habla en Sapiens, en Homo Deus, y ahora que ha sacado Nexus también, una de las cosas que dice es precisamente la brecha digital que se puede generar. Lo que hablamos antes de la diferencia de clases, se puede crear una nueva clase, lo que llama la useless people. O sea, la clase de los inútiles, que son aquellos que bien no tengan las herramientas para acceder a la tecnología, o bien que teniendo acceso pasen y decían ser unos analfabetos digitales y por lo tanto se quedan fuera del mercado. Claro. No, a ver, no te quiero dar más cuerda porque me interesa un montón y estamos llegando ya al final, pero tenemos que repetir. O sea, Cuando quieras, ya sabes que encantado de venir aquí contigo, a lo que necesites. Sí, pero sí que me gustaría cerrar con unas preguntas rápidas, sencillitas, que esto nos sirven como consejos. Pues, bueno, la verdad que siempre pregunto qué libro. Bueno, sí, le voy a dar una vuelta. Más que un libro en sí, que ya recomendamos el tuyo y otras publicaciones, pero algo que te haya podido cambiar la vida, si tienes algo de cabecera o que tú le des a tus hijos cuando ya pasen a esa edad que se enfrenten al mercado laboral, ¿qué libro les vas a dar? Que a lo mejor todavía no se ha escrito, que también ahí entraríamos en otro debate, pero si hoy fuera el día que ellos den el salto, ¿qué libro le da? ¿Qué publicación le darías? A mí, como lo que más me gusta es leer, yo tengo varios que a mí me han marcado. Siempre comento, Sinué el egipcio fue el libro que me llevó a mí a leer. Es decir, fue el libro que me emocionó para empezar a leer, ahí más la parte de ficción. Pero más de no ficción, a mí me encanta el libro de Organizaciones Exponenciales de Salim Ismail. Creo que es un libro estupendo. Luego hay algunos de Grant Cardone en tema de ventas que son muy, muy interesantes, o los de Lean Startup, o la estrategia del Océano Azul. Son libros fantásticos. También Augmented de Brett King me parece un libro, o de 0 a 1 de Peter Thiel. Sí, bueno. Esos son libros que son una pasada. Es una newsletter con este. O sea, son libros, pero hay muchísimos. O sea, yo al final, como lo que más me puede gustar es leer, bueno, los que te he dicho de Harari me parece también una persona a tener muy, muy en cuenta. Y luego hay un autor español que es un experto en geoestrategia, que me gustan mucho las cosas que escribe, que además es amigo, que es Eduardo Lier. Él tiene, por ejemplo, un libro que es La debacle de Occidente, muy, muy interesante. Acaba de escribir también uno sobre Israel, en fin, temas de geoestrategia muy, muy interesantes también. Y como estamos con la importancia de decir el sí, pero en tu vida seguro que alguno habrás dado, pero que luego se convirtió en un sí. Pues y mira, te ha marcado en la vida. Fíjate, yo ahora mismo estoy en la universidad como funcionario, es decir, saqué por oposición la plaza de profesor titular. El mundo de la universidad pública es muy duro para muchas cosas, es decir, siempre me ha encantado dar clase. Pero hubo un momento cuando sí que aspiraba hacia el poder ser profesor titular, a mí me gustaría llegar a ser catedrático, y os dirá cuándo, ¿no? Hubo un momento en el que estuve a punto de desfallecer por las luchas intestinas que hay en la universidad, cómo intentan pisarte la cabeza. Y además, una vez más, era el outsider. ¿Qué haces aquí si tú tienes tu despacho, tienes tus empresas, para qué vienes a molestar, ¿no? Entonces, y sin embargo, tuve gente muy, muy valiosa y muy, muy cariñosa que me apoyó, entre ellas la que es mi jefa en la universidad ahora, que es la decana de la facultad, que es María Enciso, que me dijo, espérate, sé paciente, y el que también fue rector de la universidad y que es expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, y me dijeron, ten paciencia, serenidad, y estuve a punto de decir, no, se acabó el tema. Me convencieron, es un sí, y estoy muy contento porque estoy ahora mismo dando servicio público. Yo no había dado servicio público, había estado siempre muy metido en el sector privado, y esto me permite dar servicio público. Y lo que te comentaba antes, es francamente emocionante ver que la universidad pública es un ascensor social. Es decir, cuando tengo en las graduaciones de fin de curso chavales que son
primera generación de su familia que han terminado la universidad y te vienen sus padres y sus abuelos y te pegan unos abrazos, además vas revestido con la toga, la muceta, el birrete y tal, entonces pareces alguien, ¿no? La medalla, ¿eh? Entonces te vienen a dar unos abrazos y un agradecimiento y unos lloros que es emocionante, ¿no? Ver que estás contribuyendo en temas de educación con las dificultades que tiene por la falta de medios, ¿no? Bueno, me imagino que tiene que ser muy emocionante. Sí, sí. Y ya con esto sí que cerramos. ¿Un consejo que te hubiera gustado recibir cuando terminaste tu carrera? O sea, me refiero a la parte académica. O sea, bueno, ya no quiero abrir el debate porque esto hemos dicho que es continuo, ¿no? De lo que formalmente se decía, se han acabado la licenciatura, por entendernos, y sales al mercado laboral y dices, joder, si me hubieran dicho esto, no te ha ido mal en la vida, ¿eh? No me ha ido mal. Pero siempre se puede ir a más. Siempre se puede ir a más. Yo lo que... Hay dos cosas que les diría. Una que decía mi madre siempre, y que es un poco vinculado al tema de lo de la excelencia, ¿no? Simplemente hay que hacer las cosas cada día un poco mejor. O sea, el hacer las cosas cada día un poco mejor. Y la segunda es que esa frase de este tren solo pasa una vez en la vida es mentira. En la vida pasan muchos trenes y en ocasiones te subirás en algunos y te equivocarás y te tendrás que bajar. En otros casos pasarán y pensarás que has perdido la oportunidad de tu vida. Y que cuando no pasen los trenes, que tengas la capacidad de crearte tu propio tren. Claro. Eso es lo que yo les diría, que es lo que he aprendido con el tiempo. Oye, Antonio, pues muy interesante. Se nos quedan muchos temas que seguro que retomamos en otro momento y ha sido un auténtico placer. No, el placer es mío. Ya sabéis que cuando quieras, aquí estaré y enhorabuena por el trabajo que hacéis, por lo bien que está funcionando la empresa, por lo del newsletter, en fin, es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. A vosotros.